Debate. Señor secretario, certifique si las mociones han sido presentadas por escrito para tomar votación en el orden de presentación. Señor presidente, conforme lo dispuesto, me permito informar que como parte del debate se han presentado dos mociones, una por parte del asambleísta Pedro Velasco, que ha sido ingresada por escrito a través del trámite 420105, y una segunda moción presentada por el asambleísta Ronnie Aliaga Santos, contenida en el memorando número ANASRX 2022-0121 de fecha 2 de junio de 2022. Según el orden de ingreso, presidente, correspondería primero la moción del asambleísta Pedro Velasco y en segundo lugar la moción del asambleísta Ronnie Aliaga. De lectura la primera, por favor, y tome votación. Con su autorización, presidente, doy lectura y procedo a tomar votación de la primera moción presentada. Memorando, asunto, moción de consideración. La primera convocatoria para tratar el juicio político del Contralor General del Estado fue el día martes 29 de marzo de 2022. La segunda fue el 28 de abril de 2022. Habiendo transcurrido 49 días, ya no se puede tratar el punto por expresa prohibición del artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que señala: si en una sesión no se agote el debate de todos los temas del orden del día, los no tratados serán abordados de preferencia en la siguiente sesión. En ningún caso, el plazo igual tratamiento de los puntos pendientes podrá exceder el plazo de 30 días. En otras palabras, la competencia del Pleno para pronunciarse ha caducado y el punto no puede ser tratado. Por lo tanto, el punto de la sesión, al haberse precluido, mociono se proceda con el archivo del mismo. Atentamente suscribe el asambleísta Pedro Velasco. Hasta ahí el texto de la moción que ha sido ingresada por escrito, señor presidente, y en virtud de su disposición procedo a consignar la votación en relación a la moción presentada por el asambleísta Pedro Velasco. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. De acuerdo a las indicaciones del señor secretario, existen dos mociones respecto a este punto. La primera moción presentada por el asambleísta Pedro Velasco y una segunda que la plantea el asambleísta Ronnie Aliaga. Vamos a dar lectura a aquella que fue ingresada por el asambleísta Pedro Velasco. Dice lo siguiente: de mi consideración, la primera convocatoria para tratar el juicio político del Contralor General del Estado subrogante fue el día martes 29 de marzo de 2022. La segunda fue el 28 de abril. Habiendo transcurrido 49 días, ya no se puede tratar el punto por expresa prohibición del artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que señala: artículo 129. Si en una sesión no se agota el debate de todos los temas del orden del día, los no tratados serán abordados de preferencia en la siguiente sesión. En ningún caso, el plazo para el tratamiento de los puntos pendientes podrá exceder el plazo de 30 días. En otras palabras, la competencia del Pleno para pronunciarse ha caducado y el punto no puede ser tratado. Por lo tanto, el punto de la sesión ha precluido, por lo que mociono se proceda con el archivo del mismo. Hacer la primera moción que ingresó, es la primera que se somete a la respectiva votación. Inicia este proceso con el registro de los asambleístas. Hasta el momento, 123 legisladores se han registrado por el sistema de curul electrónica. Cuando inició esta sesión del Pleno, se reinstaló esta tarde. Estuvieron presentes 120 legisladores, 120 asambleístas registrados hasta este momento en lo que tiene que ver ya con este paso previo para someter a votación la moción. 123 asambleístas se han registrado a través del sistema de curul electrónica de un total de 137. El debate de este punto provocó la intervención de 5 legisladores en total. El mismo arrancó con la participación del asambleísta Pedro Velasco como ponente. Le siguieron los asambleístas por Zamora Chinchipe, Diego Esparza; por Manabí, Gabriela Molina; el asambleísta nacional, Salvador Quispe; y finalmente el legislador por la provincia de Guayas, Ronnie Aliaga. Un poco para resumir lo que se dijo en este debate, el asambleísta Velasco sostuvo que no se ha demostrado el incumplimiento de funciones por parte del Contralor Carlos Riofrío, por lo que la Comisión de Fiscalización recomendaba el archivo. Llamó a cumplir con la normativa y el procedimiento legislativo, dado a que los plazos han precluido, y en ese sentido, pues también ha presentado su moción. El asambleísta Diego Esparza dijo que
ha explicado lo sucedido con uno de los nombramientos en la provincia de Zamora Chinchipe, está de acuerdo con la censura, es decir, que continúe este proceso de juicio político en contra de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado. Por su parte, la asambleísta María Gabriela Molina, al momento de intervenir ante el Pleno de la Asamblea Nacional, dijo que no existe prohibición para que los asambleístas respalden con firmas el pedido de juicio político, sostiene el incumplimiento del Contralor subrogante al explicar que existe una disposición que exige los informes de pertinencia a los procesos de contratación pública. En el debate también, como bien lo anunciaba Belkis, lo resumía, intervino el asambleísta Salvador Quispe, quien dijo que existen glosas millonarias establecidas por el actual Contralor del Estado. Finalmente, intervino el asambleísta Ronnie Aliaga, quien respecto a la solicitud de juicio político mencionó que esta autoridad incumplió la ley de contratación pública, afirmó que existen más de 10.000 procesos que no tienen el informe previo de la Contraloría General del Estado. Hasta ahí lo que se dijo en el desarrollo del debate de este punto de la continuación de la sesión número 770 del Pleno de la Asamblea Nacional. Existen otros temas que están en agenda, que son parte de la sesión, entre estos el debate del informe especializado. Quedó pendiente, ¿verdad, Belkis? Este punto del informe de la Comisión de Salud, su respectivo debate. Es un informe que fue trabajado por la Mesa de Salud y Derecho al Deporte, por el medio del cual se realizó una investigación sobre la actuación de servidoras y servidores públicos inmersos en casos de escasez respecto de los medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas raras y huérfanas, así como de la situación hospitalaria y el abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos básicos en el Sistema Nacional de Salud. Sí, nada más para hacer la precisión, justamente en la jornada del pasado miércoles 18 de marzo, cuando también continuó esta sesión del Pleno 770, sobre este punto llegamos a la lectura del informe. Luego de esa lectura fue que la sesión fue suspendida y convocada precisamente para hoy jueves 2 de junio. Se confirma ya el quórum, 129 asambleístas registrados para la votación de la moción que ha sido presentada por parte del asambleísta Pedro Velasco. 129 asambleístas presentes de 137. Contralor General del Estado subrogante. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Ha iniciado ya el proceso de votación. Como siempre, son 4 las opciones que tienen los 129 asambleístas registrados. Hasta el momento, votos afirmativos 28, votos en contra 48, votos en blanco 0 y abstenciones 0. Todavía resta un número importante de asambleístas por consignar su voto. Continuando con este detalle de los puntos pendientes de tratamiento en esta sesión, ya lo decíamos, el respectivo debate del informe realizado por la Comisión del Derecho a la Salud. También está pendiente el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. Además, el informe que recomienda la aprobación del acuerdo de cooperación entre el gobierno de la República de Ecuador y el gobierno de la República de Turquía, un documento que está listo para su ratificación. Avanza este proceso. También señalar un poco cómo las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa modificaron las formas de llevar adelante estos procesos de solicitud de juicio político. Una vez esta solicitud fue tramitada en la Comisión de Fiscalización, es decir, donde se recibieron aquellos argumentos de la parte que solicitaba el juicio y también de la autoridad señalada, procesada, por así decirlo, esta comisión presenta un informe al Pleno y es el Pleno quien tiene la última palabra sobre si continuar con el proceso de juicio político o, en su caso, llevar este caso, a un archivo.
Justamente el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa hace referencia a este punto. Si el informe recomienda el archivo de la solicitud de juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional podrá acoger y ratificar el informe con el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes o no acoger el informe y resolver motivadamente el juicio político con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. Si el informe de la comisión recomienda el juicio político, en esta sesión se procederá directamente y sin más trámite al juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario o funcionaria según corresponda. En caso de que el Pleno haya resuelto el juicio político de conformidad con lo previsto en el literal B de los numerales 1 y 2 de este artículo, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 5 días, incluirá en el orden del día para consideración del Pleno el juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario o funcionaria según corresponda. Previamente, también se determina que si el informe se refiere a las actas y posiciones de las y los legisladores por no haberse aprobado el informe que recomienda el archivo o el juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional, previa moción motivada de cualquier legislador o legisladora, podrá resolver el archivo del trámite o el juicio político, para lo cual requerirá el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes. Esto es lo que se señala en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Continúa el proceso de votación. 129 asambleístas registrados, 56 son los votos afirmativos hasta este momento, 60 los votos negativos, 0 votos en blanco, 5 las abstenciones. Faltan todavía algunos votos por consignarse, Diana. Y considerando los votos que aún restan, podemos prever que no se dará paso a la moción planteada por el asambleísta Pedro Velasco, que plantea el archivo de este proceso de juicio político en contra del Contralor Subrogante del Estado, Carlos Riofrío. Vamos a revisar nuevamente la votación. Creo que solamente restan 2 votos por consignarse. Lo podemos observar desde nuestro lugar de trabajo. De 129 asambleístas, 56 han votado de manera afirmativa, un número que en este momento asciende a 57, son 62 los votos negativos, 9 las abstenciones. Para aprobarse esta moción se requería como mínimo 70. El voto de la mayoría simple. De la mayoría simple. El voto de la mayoría simple. Para acoger y ratificar el informe se requiere el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes, refiriéndose a si el informe recomienda el archivo de la solicitud de juicio político. Falta un voto por consignarse nada más y enseguida tendremos los resultados. Informe, señor secretario. Señor operador, presente resultados, por favor. Me permite informar, señor presidente, que contamos con 57 votos afirmativos, 62 votos negativos, 0 votos en blanco y 10 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción de archivo presentada por el asambleísta Pedro Velasco.